¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Les venía debiendo hace mucho este video. Vamos a hablar hoy de la parte teórica de el calor, la energía, ¿sí? Vamos a hablar hoy de la parte teórica de calor y dilatación, ¿sí? Vamos a hablar de las dos cosas, de cantidad de calor y de dilatación. Así que toda la teoría hoy y después metemos un video con un ejercicio resuelto que relaciona estas cosas para ver cómo se aplica. Así que vamos a esto. Muy bien, vamos a hablar entonces de cantidad de calor y de dilatación. Empecemos por cantidad de calor. Para hablar de este asunto de la cantidad de calor, nosotros ya habíamos trabajado varias cosas que tienen que ver con esto. Sí, lo hemos trabajado en reuniones, pero para dejar la teoría lista acá. En principio, nos vamos a manejar en este tema de la cantidad de calor, ¿sí?, con una fórmula que relaciona la cantidad de energía, de calor que uno le da a un cuerpo con su masa, con la cantidad que tengo de ese cuerpo y con la temperatura que tiene, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas influyen acá? ¿Sí? ¿De qué depende la cantidad de calor que yo le tengo que dar a algo? Depende básicamente de tres factores. Vamos a la pizarra y a empezar a escribir. Tenemos entonces acá, ¿sí?, la cantidad de calor. Vamos a empezar a hablar de ese asunto. Les decía, depende de tres factores, ¿sí? Primer factor, depende de qué está hecho el material con el que yo estoy trabajando, ¿sí? No es lo mismo la cantidad de calor que yo le tengo que dar a un pedazo de madera o la cantidad de calor que yo le tengo que dar a un pedazo de acero para que ese pedazo de material se caliente a la misma temperatura, ¿sí? La cantidad de energía que hay que darle a uno o a otro varía. Por lo tanto, depende en principio, ¿sí?, del material. Anotemos entonces el material. Ahora, ¿cómo se representa esto? ¿Cómo represento en una fórmula que depende del material? Aparece, como ya habíamos hablado, un coeficiente, ¿sí?, un número que representa a ese material. En este caso, a este número le vamos a llamar el calor específico del material, ¿sí?, y lo vamos a indicar directamente, ¿sí?, C con una E minúscula para decir calor específico, ¿sí? Ese número, el calor específico, obviamente depende de cada material, como veníamos diciendo, y es un dato normalmente, ¿sí? En general tenemos una tablita con el calor específico de cada una de las cosas, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos unos cuantos valores de tablas distintas de valores específicos, ¿sí? Entonces, el material representado por el calor específico. ¿Qué más aparece acá? Obviamente, esto también depende de cuánto material tengo. Es decir, no es lo mismo calentar un bloque de acero de 1 kilo que calentar un bloque de acero de 1 tonelada. Es evidente que voy a necesitar más calor para calentar algo más grande, por más que sea el mismo material. Entonces también depende de la cantidad de materia que yo tengo. Y acuérdense que cantidad de materia se representa con la masa del cuerpo. Así que también aparece acá, ¿sí?, la masa del cuerpo. Y también, y bastante obvio por supuesto, depende de cuánto le quiero subir la temperatura. ¿Cuánto calor le voy a dar a un bloque de acero de 1 kilo si yo le quiero subir la temperatura 2 grados? Es evidente que si yo le quiero subir la temperatura 15 grados, le voy a tener que dar más energía de calor, ¿sí? Entonces, obviamente también dependo de la variación de temperatura que yo quiero lograr. Es decir, de cuánto le quiero modificar la temperatura. Acuérdense, ya lo veníamos hablando desde cinemática, que en física siempre que hablamos de variación usamos este simbolito que es un triangulito que en realidad representa la letra griega delta mayúscula, ¿sí?, y que quiere decir variación de temperatura. En este caso, ¿no? Quiere decir variación. Y en este caso nos interesa la variación de temperatura. Quiere decir que nuestra cantidad de calor
va a quedar representada a través de esta fórmula. La cantidad de calor va a ser igual a la multiplicación entre esas tres cosas. El calor específico del material, la masa, la cantidad de materia que tengo y la variación de temperatura, es decir, cuánto lo quiero calentar. Y con relación a esto, recuerden que siempre todas las variaciones se calculan como el estado final menos el estado inicial. Es decir, si yo estoy hablando de la variación de temperatura, la voy a calcular haciendo la temperatura final menos la temperatura inicial. Esto, como es una resta, ustedes saben matemáticamente que puede dar positiva o puede dar negativa, dependiendo de cómo sean los números. Nosotros vamos a hablar siempre de ese orden, ¿sí? Final menos inicial. Si nos da negativo, quiere decir que lo que pasó en lugar de calentarse es que se enfrió y por lo tanto la cantidad de calor que yo le di, en realidad no le di calor sino que se lo saqué y por lo tanto la cantidad de calor va a parecer negativa porque se lo estoy sacando, ¿sí? Nosotros nos vamos a poner de acuerdo en usar esa metodología para entender si le doy calor o le saco calor, si lo caliento o lo enfrío, ¿sí? Una variación de temperatura positiva, que quiere decir que lo estoy calentando, me va a dar una cantidad de calor positiva. Una variación de temperatura negativa, quiere decir que lo estoy enfriando, me va a dar una cantidad de calor también negativa porque le estoy sacando calor en lugar de ponérselo. ¿Sí? Muy bien. Con esto resolvemos los ejercicios. Siempre, fíjense, hay 4 cosas en esta fórmula, ¿sí? Cantidad de calor, calor específico, masa y variación de temperatura, que podría separarse en temperatura final y temperatura inicial, así que también nos pueden preguntar cosas con temperaturas finales o iniciales. Pero básicamente son estas 4 cosas. De esas 4 cosas en un ejercicio vamos a saber 3, la cuarta la vamos a tener que despejar. De eso se trata un ejercicio de esto, simplemente de eso. Vamos a la siguiente cosa que estuvimos trabajando, ¿sí? Estuvimos hablando de la dilatación lineal. ¿A qué nos referimos con la dilatación lineal? Ustedes saben que siempre que alguien calienta un cuerpo, ese cuerpo se expande en todas las direcciones, ¿sí? Hemos visto un montón de ejemplos, ¿sí?, de distintas cosas que se expanden al calentarse, ¿sí? El más cercano a nosotros para mí es, a veces en verano nos cuesta más abrir una puerta que en invierno, porque la puerta se expande y calza más justo en el marco y es más difícil abrirla y cerrarla. Entonces, las cosas se expanden en todas las direcciones, en las 3 dimensiones del espacio. Nosotros nos vamos a centrar particularmente en lo que llamamos dilatación lineal, es decir, vamos a pensar en objetos que son mucho más extensos en una dimensión que en las otras dos, es decir, en alambres, barras, columnas, cosas que tienen forma, ¿sí?, estirada, así. ¿Está bien? Muy bien. Entonces nos vamos a centrar en la dilatación en una sola dimensión, ¿sí? Por eso le decimos lineal. Fíjense que ahí como símbolo ya estamos usando otra vez la variación. Esa L que está ahí con el delta, ¿sí?, significa variación, en este caso de la longitud, ¿sí? Es decir, nosotros les vamos a decir dilatación o variación de longitud a esta delta L. Es cuánto cambió la longitud. ¿Cómo la vamos a calcular? Como siempre, final menos inicial. Entonces vamos a poner longitud final menos longitud inicial si queremos desglosar esa variación, ¿sí? ¿De qué depende esta variación? Vamos a hacer el mismo proceso que hicimos recién con la cantidad de calor. Y evidentemente, de nuevo, depende del material con el que estoy trabajando, ¿sí? No es lo mismo lo que se va a estirar un bloque de vidrio que lo que se va a estirar una barra de acero. Entonces el material tiene que estar también representado. Así que el material, ¿cómo lo vamos a representar? Como siempre, con un coeficiente. En nuestro caso le vamos a decir alfa, con la letra griega, y es el coeficiente de dilatación lineal, precisamente, que es lo que estamos hablando, ¿sí? ¿Qué hace ese coeficiente? Representa el material del que estoy hablando.
Cada material tiene su coeficiente de dilatación, ¿sí? Es una propiedad intrínseca, igual que la densidad y demás. ¿Se acuerdan de las propiedades de la materia? Entonces, punto 1, depende del material. Punto 2, y esto es interesante, depende de lo que medí al principio. Es decir, depende de la longitud inicial. Fíjense esto, no es del todo obvio esta parte. Porque una barra de 30 metros se va a dilatar mucho más que una barra de 3 metros. ¿Sí? Es proporcional lo que se estira o contrae en el caso de que la estemos enfriando a la longitud que tenía en un principio, ¿sí? Una barra más larga va a variar más su longitud, una barra más corta va a variar menos. Y por eso mismo es que muchas veces ustedes van a ver que es mejor utilizar, por ejemplo, en las vías de los trenes, si ustedes miran, los rieles están cortados cada tanto. ¿Por qué? Porque si pusiéramos un solo riel larguísimo, se expandiría mucho más con el calor y se contraería mucho más con el frío, y entonces sería mucho más difícil que las juntas queden bien. ¿Qué hacemos? Lo vamos cortando cada tanto y con eso logramos que la expansión no sea tanta. Y además dejamos un espacio en el medio para que el riel se pueda expandir y contraer sin problema. Entonces, depende de la longitud inicial, que como siempre, longitud con la letra L, ¿sí? Y para aclarar qué es la inicial, vamos a usar un pequeño cero ahí, como hacemos siempre, ¿sí? Como en velocidad inicial y todas esas cosas. Pero también depende, obviamente, de cuánto yo caliente a ese cuerpo. No es lo mismo lo que se va a dilatar si lo caliento 25 grados que si lo caliento 150. Entonces, evidentemente, acá aparece también, ¿sí?, la variación de temperatura. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? La dilatación lineal. De la misma manera que hicimos con la cantidad de calor. Vamos a multiplicar estas tres cosas. Es decir, que para nosotros aparecerá una fórmula de dilatación lineal, ¿sí?, que vamos a escribir como el coeficiente multiplicado por la longitud inicial multiplicado por la variación de la temperatura. Y esa va a ser nuestra fórmula. De la misma manera que antes, ¿sí?, vamos a tener de esas cuatro cosas 3. Y entonces vamos a despejar la que no sabemos. Muy bien. Último detalle. Sé que esto anduvo un poco rápido, pero ustedes pueden parar el video e ir mirándolo. Y además va a estar el video con el ejercicio, de manera que los pueden ir comparando uno con el otro, ¿sí? Y así vamos viendo bien cómo es que se hace esto. Entonces, última cosa, como decía. A veces aparecen ejercicios que me relacionan estas dos fórmulas, ¿sí? Que en lugar de preguntar la cantidad de calor que le tengo que dar a un cuerpo de 400 kilos con un calor específico de, ¿sí?, y así, me relacionan dilatación con cantidad de calor. Fíjense que acá, en esta fórmula, la cantidad de calor no aparece. Para poder hablar de cantidad de calor, tendríamos que hablar de esta fórmula que vimos antes. Acá sí está la cantidad de calor allá. Pero fíjense que hay una relación entre las dos, ¿sí? En esta fórmula aparece la variación de temperatura y en la fórmula que vimos para la dilatación lineal también aparece la variación de temperatura. Es decir, que en el términos de ejercicios, lo que me va a relacionar una fórmula con la otra es la variación de temperatura, ¿sí? Es posible que yo tenga que comenzar con una de estas fórmulas, calcular la variación de temperatura y después esa variación de temperatura ponerla en la otra fórmula. Algo similar a lo que pasaba con el tiempo en cinemática. ¿Se acuerdan que el que aparecía en todas las fórmulas era el tiempo? Y es el tiempo el que me relacionaba una fórmula con otra. Acá pasa lo mismo. Lo que aparece en ambas fórmulas es la variación de temperatura y por lo tanto va a ser la variación de temperatura la que relacione una fórmula con la otra. Así que vamos a resumir un poco este asunto, ¿sí? Dos fórmulas. Una para la cantidad de calor y otra para la dilatación lineal. Son esas dos fórmulas que vimos antes. ¿Cómo las relaciono entre ellas? A través de la variación de temperatura, ¿sí? Y recuerden siempre
como dice ahí, que todas las fórmulas, ¿sí?, se calculan como estado final menos estado inicial. Y como siempre, cualquier pregunta pueden hacérmela, yo se la voy a contestar tanto en un comentario en este mismo video de YouTube acá abajo, o con un mensaje directo a través de las plataformas de los colegios, ¿sí? Siempre mándenme y yo les contesto, no hay problema. Así que espero que esto sirva. Recuerden que pueden pausar los videos, sé que fue rápido, pero no los quiero matar tampoco con el tiempo. Así que pausen el video si están haciendo un ejercicio, mírenlo, busquen la forma, está todo acá, no es difícil. Nos vemos en otro video.